Seguimos, estamos en la mesa de análisis internacional, hoy en perspectiva en este jueves 3 de marzo de 2022. Nos acompañan acá en estudios Gustavo Calvo y Leo Harari, a distancia Joaquín Tull desde Londres y Susana Mangana desde España, en el País Vasco. El conflicto entre Ucrania y Rusia tiene en vilo a la comunidad internacional desde hace ya una semana. Las potencias occidentales hasta ahora reaccionaron imponiendo duras sanciones económicas a Moscú. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en estos días en una entrevista que en esta crisis hay dos opciones: iniciar la tercera guerra mundial, ir a la guerra con Rusia físicamente, o asegurarse de que un país que actúa de manera contraria al derecho internacional pague por sus acciones. Ayer, el canciller ruso, Sergei Lavrov, hizo alusión a esos comentarios de Biden y respondió que una tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora, aclarando que no está en los planes de Moscú. Bueno, en fin, a partir de este pantallazo, la otra pregunta que yo tenía para ustedes hoy: ¿qué huellas va a dejar este conflicto en el orden mundial? ¿Qué cambios generará, no sé, por mencionar un caso, en la comunidad internacional? Ayer discutíamos esto en un momento de la entrevista con el contador Enrique Iglesias, pero interesa incorporar otros puntos de vista. ¿Quién arranca en esto? Como no hablamos de las sanciones económicas o financieras, me gustaría arrancar por Joaquín, que capaz que nos puede dar un punto de vista de eso, que no la tengo tan clara. Joaquín, dale. Sí, el tema de las sanciones es interesante. La Unión Europea excluyó a 7 bancos rusos del sistema SWIFT, este sistema de mensajería entre bancos, bastante interesante, o sea, y eso resonó bastante en las noticias. Pero por otro lado, excluyó a los bancos que se encargan de los pagos por energía. Obviamente, Europa es el que Rusia le exporta más del 70% de su gas y más del 48% de su petróleo. Entonces, no son tontos en el momento de poner las sanciones. Las sanciones que se han puesto a algunas compañías rusas han sido a nuevas emisiones de deuda y no a deuda existente, por lo cual esa deuda sigue manteniendo y sigue estando comercializada. Por lo cual las sanciones, para mí, desde el punto de vista económico, van a apretar a los lugares donde Putin no le duele. Yo creo que las sanciones, digamos, que han salido justamente sobre el tema SWIFT y todo eso, va a afectar a los rusos que se quieren ir, a los rusos que quieren salir a comprar algo en su país. Esa persona de a pie va a estar afectada por las sanciones. Los que tienen comercios con Rusia totalmente legítimos y de bien, digamos, esas personas van a tener un problema. Que a Putin eso, digamos, no le va a afectar, por lo que estábamos discutiendo en el bloque anterior. Por lo cual yo soy un poco más escéptico en el tema de las sanciones, a no ser que vengan más de forma global, digamos, desde el punto de vista de Naciones Unidas en general, no de países individuales o de corporaciones específicas. Ahí creo que no va a haber tanto, es más, un poco más de show, me parece. Bueno, no sé si concentrarnos en este tema, que es un asunto en sí mismo, ¿no? El de las sanciones, o pasar a lo que estábamos por discutir. ¿Tú querías agregar algo a esto de las sanciones, Leo? Te vi ahí como amagando. No, restablezcamos un orden. Sí. Volvamos a por lo menos entre Volvamos nosotros. al cauce. Sí, perdón. Si entre 4 no podemos hacer eso, imaginen el mundo va a estar difícil. Y las Naciones Unidas y todo lo demás. Las Naciones Unidas, justamente, eso es una ¿qué puede ocurrir con los organismos internacionales luego de esta crisis? O sea, nos replanteamos el funcionamiento de estos organismos, nos replanteamos qué tanto influencia tienen, qué poder de tener este tipo de escaladas. Eso es una gran pregunta. Es una gran pregunta que se ha hecho en distintas ocasiones a propósito de Naciones Unidas, ¿no? Capaz que esta circunstancia puede ser, sí, la que dispare una reforma de Naciones Unidas, no sé. ¿Vos conocés por dentro todo ese mundo, Leo? Sí. Y podríamos haber integrado a Gonzalo Pérez de Castillo. Sí, también, claro. Mañana en la tertulia de los viernes, en una de esas, va por ahí. Muchas cosas para contar al respecto. Las Naciones Unidas fueron creadas
1945, fin de la guerra, sobre más de 20 millones de cadáveres y con el objetivo de evitar otras guerras mundiales. El objetivo principal es la paz. Todos los años, desde que fueron creadas hasta ahora, tienen sus propios héroes que caen cumpliendo su misión, ya sea como Cascos Azules, donde tenemos varios uruguayos, más de una veintena que han muerto haciendo función, ya sea en el Congo, en Haití, en otros lados, pero también funcionarios civiles que están en zona de conflicto. En este mismo momento, Naciones Unidas está en forma de funcionarios de sus agencias, programas y fondos, distribuyendo comida, ocupándose de los refugiados, viendo cómo mejorar la situación de los niños, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte humanitaria, y el objetivo principal no es humanitario, es político, es evitar la guerra. Las Naciones Unidas han perdido fuerza simultáneamente, al mismo tiempo que avanzaba el neoliberalismo en el mundo, debilitando el rol de los estados y por lo tanto, de reflejo, debilitando el rol de las Naciones Unidas, que no es más que la suma de sus estados miembros. ¿Podría hoy en día retomar la iniciativa y volver a ocupar un lugar? Sí. La buena idea la tuvo Gonzalo, justamente. Contala, capaz que mañana él la explica un poco vale mejor. La pena es lo siguiente, él se basa en una experiencia propia, que es cuando, representando a Naciones Unidas en América Central, para participar en la búsqueda de la paz en El Salvador, se tiene que meter en donde están los tiros, parte de lo cual cuenta en su muy buena novela. Pero también lo tuvimos Enrique Iglesias, que tenías de entrevistado ayer, bajo la bandera de Naciones Unidas, bajo la dictadura de Pinochet, ha salvado vidas. Belela Herrera, también con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, ha sacado gente en el cofre de su coche para llevarlos a embajada para salvar vidas. Es decir, la Naciones Unidas podría hacer eso, no a la escala de 3 ejemplos de uruguayos que han participado en lugares donde realmente las cuestiones son de vida o muerte y han salvado vidas, sino a la escala grande. ¿Cómo? La idea de Gonzalo es muy sencilla. El señor secretario general Guterres se sube en un avión con sus mejores asesores, baja en Kiev y dice: señores, alto el fuego, mi mandato, acá está lleno de jefes de guerra, yo soy el jefe que la humanidad dio como jefe de paz. Vamos a ver en dónde está el nudo del conflicto, vamos a negociar, inmediatamente vamos a parar el derrame de sangre. Esa es una idea que Gonzalo Pérez del Castillo ha manejado en foros de discusión cercanos a Naciones Unidas, ¿no? Fíjese de lo que está hablando, ¿no? De embarrarse, o mejor dicho, de zambullirse en el medio de la guerra, obviamente corriendo riesgos muy serios, pero desde ahí ordenando un cese al fuego en el propio lugar de los hechos, en la capital de Ucrania, ¿no? Es interesante, es una forma de patear el tablero en esta polémica sobre cómo hace Naciones Unidas, qué puede hacer Naciones Unidas hoy mismo, ¿no? ¿Qué podría hacer hoy? Y sin duda, qué tiene que encarar como cambios para el futuro, ¿no? Ahora, hay que decirlo que no a la escala de secretario general, pero a la escala de responsables en Naciones Unidas, todos los días se están pasando cuestiones que se pueden definir como heroicas, en el sentido de que van y se meten y hablan con el enemigo. Te puedo contar muchas anécdotas que conozco directamente. Claro, pero parecería que eso está faltando como actitud en la cúpula, y sobre todo cuando yo le diría a Guterres, conflagraciones como esta, ¿no? Que asuma y que corre el riesgo. Esa es parte de la vida y es su función. Bueno, pero sigamos. Acá, a partir de Joaquín, pusimos la atención en Naciones Unidas. ¿Qué puede cambiar o no en Naciones Unidas después de esta crisis? Susana, ¿otros cambios que pueden venir? Bien, otros cambios, otras preguntas que creo que nos estamos haciendo aquí a nivel de Europa es ¿en qué consiste la Unión Europea? De acuerdo, es una comunidad de derecho político, ya se elevó el tono de la integración, tenemos una integración económica, financiera idónea, óptima, dirían los analistas, pero siempre vemos que hay una pata débil, que es la política de defensa, la política exterior de seguridad de la Unión Europea. La pregunta que tenemos que hacernos los europeos una vez que se declare el fin de esta guerra o alguna tregua importante es ¿qué tipo de Unión Europea queremos? Si vamos hacia una inversión mayor en gasto militar, hacia una mayor militarización de la Unión Europea, que no era la idea inicial,
y también preguntarnos qué tipo de respuestas hay que dar en estas situaciones, porque una de las cuestiones que aquí juega un rol es el suministro de energéticos para Europa, como hemos ya dicho también ahora Joaquín, el suministro de gas. Se está hablando de si no habrá que intensificar y avanzar más en las negociaciones en Viena con Irán para terminar otra vez un segundo acuerdo nuclear con Irán para que sea un nuevo suministrador de petróleo, porque evidentemente toda vez que no se va a poder contar con el suministro de petróleo y de gas natural licuado de Rusia, todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer en las instituciones europeas en Bruselas. Pero también yo creo que cuando tú preguntas por la huella de la guerra, habrá que preguntarse qué tipo de sistema internacional queda, toda vez que el multilateralismo fue herido y gravemente herido por un señor llamado Trump, y que ahora Putin se ha dedicado también a dinamitar, porque esto que está indicando Leo, yo comprendo, conozco la historia de cómo se gestó las Naciones Unidas, pero no puede ser que el señor Putin de Rusia y por tanto Rusia tengan poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es algo que nos estamos replanteando. ¿Es justo en el momento actual de la historia que vivimos y con este tipo de precedentes que está él marcando? Y no solo él, la Unión Europea, OTAN, los distintos actores relevantes en esta guerra, en este conflicto. Aquí estamos hablando de cómo queda Occidente después de esta guerra. Es un Occidente liderado por Europa, pero sobre todo por Estados Unidos, y otro bloque llamado Rusia más China y unos pequeños satélites o proxies, aquellos que se abstuvieron en la votación de la Asamblea General ayer, y los países africanos que también no saben, no contestan. Es Cuba, Venezuela, esos próximos cercanos a China y Rusia. Entonces, estas son las preguntas que nos debemos hacer los analistas de geopolítica de relaciones internacionales, pero que también tenemos que trasladar como ciudadanos europeos. Yo exijo, como ciudadana europea, que se debata esto en el Parlamento de España, que realmente ya hemos visto las orejas al lobo, decía yo, y también todo el cuerpo ahora, y tenemos que preguntarnos qué tipo de Unión Europea queremos de aquí en más, porque ahora han salido todos, por suerte, tarde y mal, pero han salido al unísono con este paquete de sanciones que Joaquín dice, bueno, la medida de SWIFT no va a morder la economía de Putin y los oligarcas rusos, quizás tanto como pensamos en Europa, pero son muchas las empresas, Volvo, Total y muchas otras, Shell, que que han cancelado operaciones en Rusia. Son otros inversores que ya no van a considerar Rusia por ahora al menos una plaza segura para invertir allí, porque hay consecuencias a nivel de decisión política en Europa y en Estados Unidos, con lo cual sí creo que estamos gestando otro nuevo orden mundial. Sé que es un cliché hablar de nuevo orden mundial, lo sé, pero es que algo se está gestando, y si no es así, debería estar gestándose, porque no puede ser que hayamos llegado a hablar de armas nucleares, de próximas terceras guerras mundiales. Por favor, en el siglo XXI, en una semana, 1 millón de refugiados, y aquí una nota, y ya cierro, la discriminación que hay a estas personas, y realmente aplaudo que Polonia, Hungría, Moldavia estén recibiendo cálidamente a estos refugiados, pero hay discriminación hacia personas de color, hacia estudiantes africanos que estaban en Ucrania, y no olvidemos, por favor, que todavía hay campos de refugiados que albergan a afganos y sirios, para los cuales no hay moratoria, no hay permiso de entrada a la Unión Europea, y esto demuestra nuestra hilacha como sociedad, como humanidad. Y a mí me gustaría ver, esto ya es un deseo personal, que realmente también la ciudadanía despierte y diga, esto está mal, algo hemos hecho mal, cuando nos sensibiliza una mujer y un niño blanco, rubio, con aspecto europeo, y sin embargo los dejamos pudrirse de asco en cualquier campo de refugiados, en Calais o en Grecia, porque son distintos. Y el distinto significa oscuro y musulmán. Susana llega a pensar en un nuevo orden mundial, o dice que debería surgir, debería aparecer, construirse un nuevo orden mundial a partir de esta crisis. Gustavo está pronto ahí para salir con lo suyo, pero Joaquín hacía una seña. ¿Qué añadías tú? No, una consulta a Susana, porque ahora en este caso no entiendo yo tanto, quizás tú como estás más cercana a la Unión Europea sabes. En el caso de ahora que Ucrania busca ingresar de forma rápida a la Unión Europea, ¿qué tipo de respuesta se puede esperar de la Unión Europea cuando uno de los miembros, en ese caso, pasa a ser atacado?
Sí, la Unión Europea ha recibido con aplausos esa solicitud de Zelensky diciendo por favor apliquen una cláusula especial para admitirnos inmediatamente, pero por supuesto esto lleva un proceso más largo de lo que quiere Zelensky y el pueblo ucraniano. Una de las grandes fallas que tiene Ucrania, grandísimas para entrar a la Unión Europea, además de que hay un proceso y no se han comprometido a ello, es la corrupción. El nivel de corrupción de Ucrania que exhibe Ucrania hoy no es aceptable para los estándares de la Unión Europea, para el acervo económico, cultural de Europa. Ese va a ser un gran debe y va a tener que ponerse a hacer los deberes Zelensky o quien suceda a Zelensky en el futuro inmediato. Sí, parecería que lo que logra Ucrania sí es que brevemente o rápidamente se haga la aprobación de su candidatura a ingresar a la Unión Europea, ¿no? No parece factible que se apruebe el ingreso a la Unión Europea. No, porque Emiliano, acuérdate que si eso ocurre va a haber otros países que levanten la mano y protesten. Uno de ellos muy fuerte es Turquía. No nos olvidemos que aquí hay otros actores regionales importantes, además con sus relaciones con la OTAN y con Rusia, como es la propia Turquía. Turquía está en trámite de ingreso a la Unión Europea y viene difícil ese ingreso, ¿no? Hace 40 años. Exacto. ¿Cuántos años decía? 30 y tantos 30 y pico. años. Desde el 63, Turquía aproximadamente, si no me falla la memoria, está intentando ingresar a la Unión Europea. Una anotación al pasar, me resulta, ¿cómo decirlo?, curioso el lugar desde el cual habla Joaquín, ¿no? Joaquín habla desde afuera de la Unión Europea, ¿no? Está en Londres, pero ahora obviamente el Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, entonces le hace preguntas a Susana que sí está en la Unión Europea. Es un cambio reciente, pero enorme, al que estamos tratando de acostumbrarnos, y bueno, ya pasaron todas estas otras cosas después. Parte del nuevo orden mundial. Sí, ahí está. Parece que fue hace siglos. Hace siglos parece el Brexit, ¿no? Sí. Pero la ausencia de Merkel de Alemania no es menor, no es una mera coincidencia, yo creo, y la salida de la Unión Europea de Reino Unido, por más que nos simpatice o no Boris Johnson, realmente creo que tienen que ver con el estado de situación y cómo estaba parada la Unión Europea. Fíjense que quién va como líder europeo a negociar con Putin y lo llama constantemente, y ahí tenemos el triste y pobre resultado, que es Macron, que no solo es bajito, sino que en cuanto a diplomacia internacional es pequeño, vamos a decirlo con toda la no te convence mucho, no te convence. Eso no le convencía a Boris Johnson, ¿no? El eje franco-alemán. Gustavo y compañeros, o Putin le mintió a cara de perro, como dicen en Uruguay, a un Macron, o realmente Macron no entendió y le habló en ruso y no entendió lo que dijo el intérprete y lo tradujo mal, pero dijo no va a haber invasión, y a los pocos días estaban invadiendo. Bueno. Por más que digamos no será invasión. Gustavo, esta vez te tocó quedar para el final. Sí, voy a hacer un poco de... Y eso que Gustavo tiene tantos apuntes No, pero vamos a reducir. Prolijamente escritos en rojo sobre papel blanco. Después quizás podemos sacar una foto de eso. Bueno, el primer apunte justamente es el cambio del orden internacional. Hay un orden mundial desafiado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el orden mundial se manejó en dos grandes líneas: un orden de seguridad, liderado por Estados Unidos, y un orden legal, liderado de alguna manera por Europa. Bueno, eso está en veremos. Voy a hacer, como te decía, un poco de Juan Grompone acá, porque voy a hacer algunas cosas un poco difíciles de digerir. Pero hay algunas conclusiones en estos casos. En primer lugar, es cierto lo que dice Susana, de que Occidente tiene desafiado su orden, su gobernanza y su forma de manejarse en este mundo. Pero como le dijo el encargado de negocios chino a Anthony Blinken en Alaska, Occidente no representa al mundo. Hay un mundo más allá de Occidente. Europa aprendió algunas cosas a sangre y fuego. Aprendió que hay que tener disuasión militar. Aprendió que el mundo sigue siendo violento para defenderse y que, igual que siempre, una de las cosas que necesito es armarme. Se aprendió también, y eso puede venir para una mesa de filósofos de Romina, Anote, Romina. que este posmodernismo se está muriendo. Esta sociedad inclusiva, escéptica, pacífica, llegando a un clima de convivencia, lo tengo anotado, el paroxismo del pacifismo, el amor y la paz ha generado sociedades frágiles que después no saben cómo defenderse. Entonces tenemos que jugar con esas dos cosas. También aprendió Europa que más allá de los discursos y ese circo que fue la COP26, no existe un mundo ecológico inmediato. Es irreal. Le hacemos mal a la economía castigando los modos de producción por ser contaminantes cuando no hay realmente una alternativa a la vuelta de la esquina. Y hoy estamos corriendo atrás del gas ruso y, casualidad, Estados Unidos, casualidad, termina siendo
el proveedor de petróleo, de gas natural y gas licuado de un mercado que no existía para él. Mientras habla Gustavo, Joaquín asiente. Joaquín comparte, por lo visto. Pero seguí. Entonces, además, abortó el acercamiento a Alemania-Rusia. Entonces, Putin puede ser el Hitler del siglo XXI. Todo bien. Pero analicemos, entre líneas, analicemos que, de alguna manera, Estados Unidos jugó sus cartas y sale ganando después de esto. Y para mí las casualidades no existen en política exterior. China no se mete en esto, bueno, China no se mete en esto entre otras cosas porque hay 200.000 millones de dólares del tesoro ruso en bancos chinos. China no se mete en esto porque al norte y al sur de Manchuria está desarrollando dos grandes polos industriales que necesitan gas urgentemente. Y ese gas va a ser el gas que Europa no le compra a Rusia. China no se mete en esto, y a estas cosas hay que decirlas, porque de alguna manera sabe que Europa sigue de a poco aislándose. Porque cuando vaya a buscar gas al norte de África, al Cuerno de África, al Sahel y al sur del Sahel, se va a encontrar desde hace 5 años con infraestructuras chinas que ya lo están extrayendo. Y termino con una reflexión, se me escapó ahora, pero no importa. Creo que esto debe ser una lección para todos. La paz es necesaria. Las Naciones Unidas están armadas así, con esas potencias, porque las Naciones Unidas no era una asamblea general donde todos los países tenían la misma voz. Nunca fue esa la idea. Las Naciones Unidas fue una forma de gobernanza para generar conflictos, pero la última palabra la seguía teniendo la mesa chica, y por eso existe un Consejo de Seguridad con poder de veto. ¿Una forma de gobernanza para generar conflictos, no para evitar? Gestionar. Gestionar. Perdón, pues sí, utilicé una palabra inadecuada. Entonces, de alguna manera, esto tiene que servirnos de lección en esas cosas. Debemos madurar y no hacer como el Consejo Europeo, que en una sesión patética desde mi punto de vista se vestían todos de amarillo y de azul y saludaban a Zelensky a través de la cámara del Zoom, mientras Zelensky decía nos dejaron solos, y ellos le agitaban la mano saludándolo. Bueno. Entonces esas cosas no me caben. Leo tiene algo para decir, pero Joaquín, ¿por qué estabas afirmando mientras hablaba Gustavo? ¿Dos palabras? No, es que es justamente el punto que decía Gustavo sobre la dependencia energética es fundamental. Yo creo que obviamente todos creemos que estamos de acuerdo en que es necesario ir hacia fuentes renovables de energía y que sean mucho menos contaminantes y disminuir la dependencia a combustibles fósiles. Pero hoy en día no hay una alternativa que pueda suplir esa oferta, digamos, que pueda hacer frente a esa demanda mundial que hay y que tiene Europa de otra fuente de energía, y seguimos dependiendo del petróleo y seguimos dependiendo del gas. Entonces Rusia hoy en día tiene la llave a esa canilla que lleva todo por ahí, con el Nord Stream 1 y sin necesidad del Nord Stream 2. Entonces, los gasoductos, obviamente, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Puedo decir algo? No olvidemos, es verdad, Occidente y Europa, por supuesto, no es todo el mundo, y en ese sentido, por eso hay que replantearse tantas cosas, por eso hay que reflexionar, hay que reaccionar mucho más rápidamente. Habiendo venido de Sudamérica para aquí y estando ahora en Europa, también veo eso, hay poca hambre de querer saber. Se lo digo a mis compañeros aquí de estudio, se lo digo a algunos profesores, por más que sé que no a todos les gusta oír esto. Pero realmente creo que hay hasta más pensamiento original en universidades de Latinoamérica que aquí hoy, porque evidentemente estábamos tan satisfechos que, bueno, dejábamos hacer. Y entonces se descubre que ahora, fíjate, Putin, ahora se habla de Putin el psicópata, Putin el loco, como si eso explicara algo, como si eso va a ayudar al millón de refugiados y a los que todavía están por salir de casa. Pero fíjense que hay otros países proveedores de gas natural. Qatar comparte con Irán, por supuesto, un gran yacimiento de gas natural. Tenemos a Noruega y Argelia que también pueden proveer de gas, no todo el que se necesita en Europa. Pero entonces hay muchas reflexiones a plantearse a partir de esta guerra, porque de lo contrario seguiremos dando traspiés y volviendo a caer en la misma piedra una y otra vez. No se llamará Putin, se llamará de otra manera. Y también la OTAN tiene que reflexionar sobre ¿Quién, perdón? La OTAN. Sí, claro, porque antes era defensiva, pero también ha sido ofensiva. Es decir, aquí no hay una historia como siempre, no podemos simplificar y decir Putin es el psicópata loco. Eso se dice desde Europa porque hay que cerrar filas, pero hay que ver también qué hacía la OTAN cada vez queriendo extender más los tentáculos hacia Rusia cuando se habían comprometido
a no hacerlo, ¿no? Con los acuerdos de la Guerra Fría, pero también después de la caída del muro de Berlín, perestroika, todo aquello. O sea, aquí hay que repartir culpas, pero más que culpas y buscar culpables es ver cómo nos levantamos juntos de pie y cómo aprendemos a convivir sin este tipo de amenazas en el siglo XXI. Es que yo no lo concibo, me rehúso, es inadmisible. Leo, ahora te toca a ti y ya vamos completando. Pues a mí me toca rehusar. Uno, de contestar el elaborado planteo de Gustavo, y el otro, los buenos consejos de Susana. A ver. Porque no he venido ni a dar consejos, que no podría, ni a explicar el mundo, porque es demasiado complejo. Pero complejidad no es confusión. Y confusión es agregar elementos de análisis estratégicos, tácticos, emotivos, racionales, de valor, con lo cual lo que hacemos es más bien dificultar la comprensión de lo que está pasando. Había una pregunta, y era, ¿cómo se sale? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Esa era la pregunta. Bueno, vamos a intentar por suerte alguien la contestarla. recuerda. No, está bien, está bien. Hemos andado por allí, hemos estado cerca de la respuesta, pero ahora, Leo. Hay cosas que están pasando que efectivamente, como decían mis colegas aquí, implican cambios profundos. Un primer cambio, que lo ventilamos ya, es la constatación de que Naciones Unidas puede tener gran capacidad humanitaria, pero no tiene la capacidad política necesaria para hacer frente en esta situación. Otra cosa que estamos viendo es, por ejemplo, que Alemania resolvió armarse. No es pavada. Alemania resolvió armarse cuando hubieron 2 guerras mundiales en Europa, cuya conclusión era desarmar a Alemania, y se desarmó Alemania sobre montañas de cadáveres, y ahora, como el contexto da, pasan del 2 al 3% del PBI de un día para el otro. No es pavada. Además de eso, manda armas para Ucrania. Es decir, están empezando a tener iniciativas de tipo militar, y estamos hablando de Alemania, que es la primera economía europea y la otra alternativa en un mundo multipolar, digamos. Entonces, ayer el contador Enrique Iglesias señalaba ese cambio, sí, el de Alemania en proceso de rearme y militarización, junto con Japón, por otro lado, como consecuencias alarmantes de esta invasión de Rusia. Claro, Japón, con la historia que tiene de tremenda agresividad sobre Asia y el mundo. Entonces, eso es un cambio concreto. Otro cambio concreto es el hecho de que el plan de desarrollo de Europa, con todas las dificultades que tienen para hacerlo, pero que es exitoso en buena medida, se les rompe en esta situación, y tendrán que ver cómo lo reconstruyen. Van a venir gasoductos de África, donde hay reservas grandes de gas. Van a venir en barcos como gas licuado de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Eso y tantas otras preguntas de ese tipo implican necesariamente toma de decisiones rápidas ahora, porque la economía no se para un día para otro y después se echa a marchar así nomás. Entonces, esos son cambios concretos. El último cambio concreto, y tengo que decir, me cuesta decirlo, pero estoy de acuerdo con Gustavo, los beneficios de todo este conflicto para la política norteamericana inmediata, interna y a largo plazo, porque significa debilitar una de las 2 patas del otro polo. China y Rusia juntos son más que Estados Unidos, pero China y Rusia juntos va a ser mucho más difícil que una Rusia golpeada por todos lados, metida en un pantanal de guerra. Esos son los cambios que van a incidir, en mi opinión, en los próximos meses. En mi modesta opinión, y no le sugiero a nadie que haga nada, cada cual lo piense como pueda. Dice uno de nuestros oyentes a propósito de la pregunta, ¿no? De a dónde vamos, qué huellas deja esta situación. Estamos en el mar a la deriva, nadie puede saber a dónde irá el barco. Sí, yo sé que la pregunta es demasiado exigente, yo sé que la pregunta es demasiado ambiciosa. Lo que proponía yo era un ejercicio de reflexión, tratando de salir de la coyuntura y mirando no al horizonte de este año 2022 necesariamente, 23, 24, 25, por lo menos el futuro cercano, ¿no? Y creo que en esa dirección algo avanzamos, por lo menos sí. La discusión, las ideas aparecieron. Les propongo enseguida, después de una pausa,
digamos, cabos sueltos. 5 minutos para que cada uno diga lo que le quedó. Algo de lo que le quedó por decir esta mañana.